Pasamos al tema. Gracias a usted que nos está viendo. Buen provecho a la hora del desayuno. Salvador, ¿es cierto que usted incursionó en la política a raíz de una ocasión que estuvo en un vuelo, en un avión, y que este vuelo se retrasó y usted dijo, voy a ser presidente de Honduras para que todo se haga bien en Honduras? ¿Qué tan cierto es eso? No exactamente, eso fue la gota que rebalsó el vaso. En realidad yo, como tú recuerdas, en Cinco Deportivo, a partir de 1988 más o menos, yo empiezo a hacer comentarios sobre las injusticias que estaba habiendo en el país. Había muchas cosas malas, había mucho robo y los medios de comunicación dedicados a la noticia política no lo delataban. Entonces muchos comentarios que yo hice hicieron que yo, sin quererlo, simplemente como una aportación para el país, fuera obteniendo una imagen política. Entonces pasó de 1988, llegamos al año 2000, llegamos al año 2009, más de 20 años hablando de los problemas nacionales, de cómo se robaba en la construcción de carreteras, de cómo se robaba en las licitaciones, en las cosas que aprobaba el Congreso. Y entonces la gente, cuando se produce el golpe de Estado, el 28 de junio de 2009, se divide el país. Y muchas personas empezaron a exigirme que me metiera en política y me decían, Salvador, vos tenés muy buenas ideas y sos un gran crítico. Yo me doy cuenta de las cosas que ocurren en Honduras escuchándote a ti en la televisión el domingo en Cinco Deportivo. Muchos me decían, me interesa más la información que vos das sobre la realidad nacional que las noticias deportivas. Pero vos sos culpable de lo que está pasando, porque vos tenés la posibilidad de meterte y no te metés. Estás en una posición cómoda. Bueno, pero yo quería seguir en esa posición cómoda. Es fácil criticar. Sí. Entonces, en el año 2010, el país empezó a tener una situación económica, la mayor parte de la gente muy mala. Y la gente me lo empezó a exigir más violentamente, más. Ya me decían, bueno, mira, ¿sabes qué? Ya no hables más en tu programa. ¿O no, se metía o hablaba? no hablaba? tenés derecho a hablar porque vos también sos culpable. Entiendo. Vos tenés una situación cómoda, no te metés. Entonces, en el 2011, creo que fue en marzo o algo así, una vez en un vuelo, que perdí el vuelo y no pude llegar a Cinco Deportivo, entonces yo dije, bueno, si nadie se mete, me voy a meter yo. Y creo que caí en una trampa, porque en ese momento el statu quo andaba buscando que alguien popular armara un partido para quitarle votos al partido inminente que se iba a formar después del Pacto de Cartagena con Libertad y Refundación, que también era un proyecto, pero que era obligación del gobierno permitirles accionar en política. Entonces, a mí se me facilitó un poco la cosa de armar un partido político y fue precisamente porque trataron de debilitar la competencia de ellos y pensaron que yo no iba a ser una figura peligrosa. A generar tanto impacto político. Así es. Entonces, incluso algunos me desanimaron, me dijeron que armar un partido político costaba $1 millón, que no me lo iban a permitir, hasta que ya decidió el statu quo que yo podía tener un partido. Me acuerdo que cuando le puse anticorrupción, la gente me dijo esa palabra anticorrupción mejor no la use porque es una palabra, la mayor parte de la gente en Honduras tiene algo de corrupción. Aquí los empresarios se evaden impuestos, los políticos son ladrones, en fin. Póngale cero tolerancia, pero no le ponga anticorrupción. Pero yo le quise poner anticorrupción y me da mucho gusto ser un poco el que sembró la semilla de la palabra, porque antes la palabra, si bien se usaba muy escasamente y ahora es prácticamente la comida del día. Esa es el origen. Hablando de eso, en muchas ocasiones, y yo soy testigo, como usted bien lo decía, denunció ante la tribuna deportiva y también pública de Cinco Deportivo los actos de corrupción y las injusticias que el país ha vivido a lo largo de muchos años, no solo en estos años. Y manifestó que la política es sucia. En ese sentido, ¿se arrepiente de haber incursionado en la política? No me arrepiento porque yo siento que marqué un camino y aparte no me he salido de la política. O sea, yo sigo luchando por el triunfo que obtuve y el triunfo lo obtuve 2 veces, en el 2013
sin estructura, yo gané las elecciones con más de 1 millón de votos. El mismo Juan Orlando Hernández indirectamente me lo dio a entender en una reunión que tuve con él en el año 2013, 6 días después de las elecciones. ¿Qué le dijo en ese momento Juan Orlando? No, él nunca me negó que yo las había ganado. Y hay pruebas de que yo la gané. Yo en Cortés, por ejemplo, saqué prácticamente todos los votos. Ellos no sacaron nada en Cortés. Sacaron más votos ahora en Cortés que los que sacaron en 2013. Yo gané Cortés, Lloro, todos los lugares donde se produce, donde hay personas responsables que no se dejan comprar o que no necesitan el dinero, votaron por mí. Yo saqué más de 1 millón de votos. Entonces, él me dijo que yo no estaba preparado, y era cierto, yo no tenía en ese momento consolidado, yo solo había fundado el partido en 2012, solo tenía 1 año y medio, muy poco tiempo, para consolidar una estructura política. Pero en esta oportunidad yo gané las elecciones, en 2017 las gané, por lo menos por medio millón de votos. Siento la tentación, y no la obligación, la tentación de hacer una pregunta con todo respeto y para provocar una opinión suya. ¿Quién es el presidente de Honduras, Salvador? Yo, según el pueblo hondureño, yo soy el presidente de Honduras, porque por donde yo voy, ahora que me bajé, los carros que pasaban, presidente, presidente, todo el mundo, en todos lados la gente me dice presidente, porque la gente votó por mí. O sea, si hubiese sido una votación dividida, o si la gente tuviera dudas sobre el presidente, a estas alturas, que ya pasaron más de 2 meses de las elecciones, la gente ya no estaría diciendo eso. Pero la gente sigue reclamando y nosotros seguimos reclamando porque se respete la voluntad de la mayoría. Y si en las ciudades como Tegucigalpa, donde hay gente pudiente, de la poca gente que come, dicen que yo soy el presidente, mucho más lo dice la gente que no come, que votó por mí para tener un verdadero cambio de calidad de vida. En todos estos años de su proceso político, que ya son dos procesos, ¿considera que se ha equivocado en algún proceder, en alguna decisión? ¿Se rodeó de gente equivocada? Quisiera que nos ahondara en esto. Creo que yo soy muy poco político. Para ser político, uno tiene que ser un poco menos directo. Cuando alguien roba algo, uno no le puede decir ladrón si uno es político. Uno tiene que decir, tengo la idea que a través de él se sustrajo algunas cosas y tiene que ser un poco hipócrita. Y no tiene que ser muy desesperado en decir las cosas. Quizá yo no tengo esa cualidad política. Recordemos que yo tengo la formación de un ingeniero. Entonces un ingeniero tiene una formación diferente a una persona que estudia cosas sociales como la abogacía. O sea que usted es un hombre muy metódico, y en política ser demasiado estricto y metódico no funciona. En Honduras no funciona, y creo que en el mundo entero funciona, aunque no funciona tampoco, pero no tan acentuadamente diferente como en Honduras. En la conformación del Partido Libertad y Refundación, o más específicamente en la alianza, hubo ahí una pequeña asomo del candidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, para unirse a esta alianza. ¿En algún momento de esa conformación de la alianza hubo una pugna entre usted y Luis Zelaya para ver quién iba a liderar como candidato de esta alianza, o estaba todo claro y alguno de los dos no aceptó? Sinceramente, Luis leyó bien que nosotros, cuando hicimos la alianza, en la que invitamos al Partido Liberal, Manuel Zelaya, que fue el que tuvo la idea de hacer la alianza y me invitó a formar la alianza, primero cuando yo era el Partido Anticorrupción, y después me lo robaron, entonces me quedé sin partido, me lo robó Juan Orlando Hernández a través de sus empleados del Tribunal Electoral. Teníamos claro los niveles de popularidad que son básicos para ganar una elección. Sabíamos que Mel Zelaya, Xiomara Castro son personas populares, pero no lo suficiente como para ganarle a Juan Orlando Hernández. Y en el caso de Luis, nosotros también sabíamos que, siendo una excelente persona, lo he conocido bastante en las últimas semanas y te digo que es una persona de una gran calidad humana, pero para poder ganar una elección se ocupa ser del conocimiento del público. Y yo tengo la ventaja que he estado en pantalla por 41 años. Un hombre mediático. Entonces la gente te conoce. Claro. Y si en esa exposición mediática que tuviste, fuiste una persona honesta y la gente nunca te encontró nada chueco, entonces la gente
acostumbrada a votar por políticos desconocidos, que en general han sido ladrones en su gran mayoría, pues tenés una intención de voto muy alta y eso hizo que en la alianza desde un principio se pensara que el candidato iba a ser yo. Permítame hacer una primera pausa comercial. Estamos con el ingeniero Salvador Nasralla, ex candidato de la Alianza de Oposición y que se declara virtual ganador o el ganador electo de las elecciones aquí en el Foro del 6. Soy Saúl Rodríguez, ya volvemos. Gracias por sintonizar el Foro del 6 y por su compañía, por sus aportaciones. Puede continuar haciéndolas al WhatsApp que aparece rotulado en la parte inferior de la imagen. Con nosotros el ingeniero Salvador Nasralla, ex candidato de la Alianza de Oposición. Salvador, cuando ustedes junto a Manuel Zelaya convocaban a los miembros de la Alianza a manifestarse, a los paros y todas estas cuestiones, hubo un efecto complicado para esa población que de repente no estaba ni de uno ni de otro lado. Mucha gente perdió su día de trabajo, no pudiera su trabajo. ¿Usted cree que eso fue una estrategia correcta, tomando en cuenta de que de repente usted y yo podemos ir a nuestro trabajo? ¿Que pudimos llegar? Yo entiendo la situación de las personas que tuvieron dificultades para llegar a su trabajo, que no se pudieron desplazar. Lo que pasa es que este momento de Honduras es un momento único en la historia. O sea, es ahora o nunca. O sea, Honduras ha sido sometido durante 200 años a una forma de gobierno y a una forma de vida que pretende que la gente sea cada vez más pobre y que los recursos naturales del país sean para una clase privilegiada, económica y política. Entonces, ¿cuánta gente en Honduras tiene trabajo y cuántas no tiene? Hay 2.2 millones de desempleados o con algún problema de trabajo. Ok, entonces, para ese 2.2 millones de desempleados con problemas de trabajo, se está intentando cambiar la forma de gobierno. O sea, se está intentando meter gente que no sea corrupta, gente decente, que hay mucha gente decente que no está metida en política porque dice, no, la política es sucia, como lo decía yo, como lo dice esa gente que no podía llegar a sus trabajos. Entonces nosotros en el fondo, y específicamente yo, estoy haciendo un trabajo para estas personas, para el futuro de esas personas, porque de poco me sirve que estas personas sigan ganando su dinero en estos meses complicados en política, pero que el país no cambie y que sigamos teniendo 3 millones de desempleados y un 68% de pobres. Ese es tal vez el objetivo principal del por cual yo me metí a política, además de quitar la corrupción, porque es la corrupción la que genera la pobreza. No es una casualidad que este sea el país más corrupto del mundo. No es una casualidad que Honduras haya sido superado a finales de 2017 por Haití y por Guatemala. Resulta que Haití y Guatemala estaban por debajo de Honduras y hoy Honduras tiene el último lugar, es el país donde hay más pobreza en el mundo. Y si hablamos del índice de desarrollo humano, también en una posición con respecto a los 200 países del mundo en las últimas posiciones. Ahora, yo diría, si en Honduras tuviéramos un clima horrible, si no tuviéramos playas, si no tuviéramos acceso a 2 mares, Agricultura. si no tuviéramos las tierras fértiles que tenemos, entonces, bueno, se entiende, pues, porque estamos perjudicados por la naturaleza. Pero resulta que Honduras, con respecto a la mayor parte del mundo, tiene un clima espectacular, recursos naturales, y el problema que tiene es los que gobiernan, que en su mayoría históricamente han sido ladrones, y con la complicidad de muchos medios de comunicación. Y te doy un ejemplo. Estaba leyendo el jueves y viernes estaba leyendo algunos columnistas que creen que saben. Y dice, se despilfarraron la condonación de la deuda. La condonación de la deuda. Mire, yo le explico siempre a la gente. Cuando se condonó la deuda externa a Honduras, que se le condonaron como 5.000 millones de dólares,
allá por el año 2006, cuando te condonan una deuda, es como que si vos te compraste un carro y viene la compañía a la cual se lo estás pagando y te dice, ya no pague más. ¿De acuerdo? Ya no pago. Ahora, cuando uno está pagando un carro, ¿qué es lo que paga? Uno paga una cuota, pero el carro ya lo está usando y ya lo rompió. Entonces, los 5.000 millones que le habían dado a Honduras y que se los condonaron a partir de 2006, Honduras ya se los había gastado. Lo que le perdonaron a Honduras es los intereses, que eran alrededor de 50 millones de dólares anuales. Y ese privilegio lo tuvo Mel Zelaya, lo tuvo después Pepe Lobo, lo tuvo Juan Orlando Hernández después. O sea, esos 50 millones de dólares para amortizar la deuda no los tuvo que pagar. Pero la gente cree, por ignorancia en muchos casos, que para los que no han estudiado es permisible, pero para un periodista que escribe y que es un líder de opinión, decir qué hicieron con los 5.000 millones a partir del 2006, no, hombre, si los 5.000 millones se los robaron antes del 2006, en los gobiernos anteriores. Yo quiero aclarar esto y le pido por favor a la gente que escribe y que habla en televisión y en radio, que tiene que interesarse un poco más en el tema económico antes de hablar idioteces. Informarse para después formar. Bueno, Salvador, y cuando usted se reunió con el presidente, con el secretario de la OEA, el señor Almagro, y llevó una serie de videos, de pruebas de lo que estaba pasando en el país, él tuvo una reacción de incluso decir que hubiese una repetición de las elecciones. ¿En qué quedó todo eso? ¿Qué pasó con el señor Almagro? Porque eso prácticamente... Bueno, primero quiero decir que sin que yo llevara las pruebas adicionales que llevé con la delegación que me acompañó a nuestra reunión del 18 de diciembre, ellos ya tenían el informe de la misión de observación, donde tenían claro que hubo fraude antes, durante y después de las elecciones. Lo que nosotros les fuimos a aportar fueron pruebas adicionales. Y a esas pruebas adicionales surgieron, después de que yo regresé de Washington, otras pruebas. O sea, un proceso totalmente robado. Me acuerdo que a mí me dijo Luis Almagro, mire, qué lástima que hoy es lunes y esta es la última semana porque el domingo es Navidad y la gente se va de Washington, pero regresan el 2 de enero. Yo le ofrezco que el 2-3 de enero vamos a intentar que el Consejo Permanente se reúna. Pero después de eso, aparentemente, el hecho que el 22 de diciembre, que fue el viernes de esa semana que yo estuve en Washington, Estados Unidos reconociera el fraude electoral en Honduras. Quizá eso, y en vista que es Estados Unidos quien aporta creo que el 70% de los recursos con los cuales la OEA paga a sus empleados y paga los gastos que tiene de operación. Yo creo que eso influyó para que le ordenaran al secretario Almagro que le diera largas al asunto. Porque debemos recordar que Almagro es solamente el secretario general. Es una buena persona, pero está condicionado por los países. Es como cuando hay una junta directiva de una empresa y tienen a un gerente general. El gerente general es un empleado de esa junta directiva. Correcto. Y eso es lo que pasa con el señor Almagro, que a mí me cae muy bien, pero es nada más el gerente general de la OEA y recibe órdenes de los países miembros. Y dentro de los países miembros el que pone el billete es Estados Unidos. Entonces yo siento que nos dieron larga y a raíz de eso, el 16 de enero, yo decidí tomar el mismo camino que tomó Luis Zelaya. Luis Zelaya a principios de enero mandó una carta a la ONU pidiendo que viniera un mediador porque tanto Luis como yo y como tú y como todos los que me están viendo queremos que este problema se resuelva. No queremos vivir en zozobra, pero tampoco queremos que siga en el gobierno un ladrón y que cada día se van sabiendo nuevos casos en los cuales está involucrado él, su familia y los diputados. Entonces mandamos una carta a la ONU y en este momento siento que la ONU también le está dando largas al asunto para el diálogo. Quedaron de venir el jueves pasado y estoy a la espera. Incluso me di cuenta que el gobierno formó una llamada junta nominadora y formó una junta de convocantes, pero ambos trabajando en forma paralela y al final pues estoy esperando frutos, porque mientras no haya frutos
el pueblo hondureño, de una u otra manera, Está en zozobra. va a continuar reclamando. Correcto. Salvador, y amén de todo esto, la gente de la Unión Europea no hizo exactamente lo que hizo la OEA de traer técnicos especializados y gente aquí a Honduras. Prácticamente la Unión Europea, según conocemos mediáticamente, no mandó técnicos. ¿Qué le dice esta situación a usted? Es que realmente las misiones de observación son eso, son misiones de observación. Ellos vienen a observar. No tienen por qué traer técnicos. Pero la OEA, sabiendo que aquí había fraude, sí mandó técnicos. Entonces la OEA fue la que pudo darse cuenta del segundo fraude, porque primero hubo un fraude en la mesa, un fraude de aproximadamente 400,000 votos, con los votos de personas a las cuales se les utilizó su identidad, estando convencidos que estas personas viven en los Estados Unidos y que no pueden regresar. ¿Usted tiene mecanismo para probar esto, Salvador? Sí, lo presentamos. Okay. Presentamos eso, presentamos la trampa de los partidos de maletín, como la Alianza del General que dio el golpe, como la UD, la DC, y todos esos partidillos que volvieron a sacar los votos que yo anticipé que iban a volver a sacar. Sacaron 3,000 votos en el 2013 y volvieron a sacar 3,000 votos en 2017, pese a que se les entregó 36,000 credenciales. Pero solamente 3,000 de los 36,000 votaron por el candidato que dio el golpe, el de la UD, el de la DC, el FAPER, y no me acuerdo cuál otro partidillo, que son partidillos creados por Juan Orlando Hernández. Son formas de robar. Entonces, superamos el fraude en la mesa, pero la OEA se dio cuenta que también iba a haber un fraude, podía haber un fraude, que Juan Orlando Hernández no creyó que tendría que recurrir a eso, al fraude electrónico. Por eso tienen que parar a las 7 de la noche y no dan el conteo y lo alargan para la 1:40 de la mañana por presiones de la OEA y de la Unión Europea, que le dijeron, mire, tiene que dar un conteo porque si no estamos haciendo el ridículo nosotros aquí como observadores. Entonces hay un doble fraude en las elecciones de este 2017. Voy a colocarme en, no me gusta decir en sus zapatos, pero voy a adoptar una empatía con usted. Sé que no es correcto periodísticamente, pero lo quiero hacer para hacerle la pregunta. Si usted sabía o presuponía o estaba predispuesto a que iba a jugar un juego en el cual, supongamos que es una Conquian, barajas, y con el que iba a jugar usted sabía que le iba a hacer trampa, ¿por qué aceptó jugar el juego? Me lo pregunté varias veces, pero cuando intenté yo recular, la gente me dijo, pero hombre, ¿por qué sos cobarde? Nosotros vamos a defender tu triunfo. O sea, sabemos que estamos con un tribunal que es a favor de Juan Orlando Hernández, pero ¿qué le queda al pueblo hondureño si la figura que puede ganarle a Juan Orlando Hernández recula? Pero diplomáticamente pudieron, en el momento que ustedes sabían que primero iba a haber una violación de un artículo pétreo, pudieron haber tenido un mecanismo diplomático para alertar a esos organismos. Pero se les alertó a los organismos internacionales, hubo reuniones con la ONU, hubo reuniones con la OEA, hubo reuniones en Honduras con todos los organismos, se reclamó ante el Comité Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, hemos hecho todo lo que se puede hacer, tanto internamente, la parte legal, como comunicaciones internacionales. Lo que pasa es que todas esas cosas toman mucho tiempo. Ahora, por si la gente cree que yo me metí a esto o sigo reclamando por la presidencia, por un asunto personal, yo le aclaro que estoy nada que ver con eso. Yo incluso hago una oferta. Hoy, 5 de febrero, le hago una oferta al mundo entero, a la OEA, a la ONU, al pueblo hondureño en general. Señores, ¿cuál es el problema que hay? ¿Por qué la gente reclama en las calles? Porque Juan Orlando Hernández no es una persona que esté tomando buenas medidas, porque en Honduras está instalada una dictadura. Bueno, ustedes están reclamando para que yo tome el puesto de presidente porque ustedes votaron por mí. Pero sí,
es necesario que yo renuncie a eso que gané, a cambio que Juan Orlando Hernández se vaya y ninguno de los dos participe para hacer una nueva elección en este año 2018, yo renuncio. ¿Totalmente seguro, Salvador? Totalmente seguro. O sea, el problema es Juan Orlando Hernández. Entonces, digamos, el Partido Nacional tiene una buena carta, que es una carta ganadora, que es Nasri Afura, el actual alcalde. Tengo absoluta seguridad que con Nasri Afura tienen posibilidades reales de competir con la alianza de oposición. Y que compita Nasri contra una persona que nombre la alianza que no sea yo. Imagínate, o sea, yo me despojo de lo que gané a cambio de resolver el problema. O sea, yo no es que esté interesado en ser presidente de Honduras por un orgullo personal, es para resolver el problema del pueblo hondureño. Y hay otra persona que lo puede resolver, que compita, por ejemplo, como candidato, Mel Zelaya, o Xiomara Castro, o Luis Zelaya, que se junte toda la oposición contra el Partido Nacional y hagan unas nuevas elecciones ahorita, en 2, 3, 4 meses más. Pero no le voy a permitir esperar 4 años a que siga empobreciendo al pueblo, y no solo eso, a que siga vendiendo el territorio nacional a través de las sedes o zonas especiales de desarrollo. Bien, estamos con el ingeniero Salvador Narrala, candidato de la oposición, ex candidato a la oposición, de la Alianza de Oposición, platicando abiertamente, y agradecemos su sintonía. Vamos a la segunda pausa comercial y regresamos con todos ustedes. Interesante y abierta plática con el ingeniero Salvador Narrala, ex candidato de la Alianza de Oposición. Salvador, ¿qué opina usted de la denuncia que hizo la MASI sobre el aspecto de 60 diputados? La MASI dice que 60 diputados del actual Congreso están coludidos en corrupción. ¿Qué opina al respecto? Bueno, primero estoy súper sorprendido que el gobierno de la República haya logrado que la MAXI parara eso. Porque fíjate que la OEA mandó a Álvaro Colom, que todo el mundo suponía que venía justamente a investigar eso, para que estos 60 y tantos diputados, incluyendo al presidente del Congreso, que se llama Mauricio Oliva, reelecto, el que le tomó las 2 veces el juramento a Juan Orlando Hernández, y Juan Orlando Hernández pone la mano en la Constitución, dice, juro respetar la Constitución. O sea, caradura y mentiroso. Mentiroso el que le pone la Constitución y mentiroso el que dice que la va a cumplir. No la cumplió en el periodo 2014-2018 y jura que si lo dejamos en el poder la va a cumplir. Es un mentiroso. Entonces, me extraña sobremanera que la OEA esté tomando la decisión de prácticamente irse olvidando de estos 60 y tantos ladrones que se robaron por lo menos 1.350 millones de lempiras a través de organizaciones no gubernamentales. ONGs. Es que hay gente que dice ONG, ¿y eso qué es? Organización no gubernamental. Dirigidas y creadas con testaferros por el presidente Hernández, el expresidente Hernández, cuando era presidente del Congreso, fundó estas ONGs, que es una manera de robar. Yo cuando oigo hablar, soy de una ONG, yo me di cuenta, hace como 3 años, que en Honduras había 11.000 ONGs. 11.000. 11.000, de las cuales solo 2.000 eran reales y legales, y las otras 9.000... ¿De cartera? Eran de maletín y trampa política para robar. Delicado. Entonces, me extraña que la OEA mande a Álvaro Colom a ver lo de las reformas electorales, que bienvenido, las necesitamos, pero las necesitábamos mucho más antes y se van a necesitar para futuros procesos. Pero el problema de Honduras en este momento es 65 ladrones, en su mayoría del Partido Nacional, que están zampados en el Congreso, listos para seguir castigando al pueblo. Y el problema principal de Honduras hoy es el robo de las elecciones, algo que le consta al señor Colom, Álvaro Colom, junto a Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia, el 29 de noviembre
3 días después de las elecciones, acudieron al Tribunal Electoral, y esto no lo digo yo, lo dijo Marco Ramiro Lobo y está grabado en mi red Facebook, Salvador Narraya, y le dicen a los magistrados, lo sentimos mucho, no se puede hacer para que Juan Orlando Hernández gane. Los 120.000 votos que trae Narrala se siguen manteniendo de diferencia. Y se lo dicen, declaren a Narrala ganador. Pero, obviamente, David Matamoros, empleado mayor de Juan Orlando Hernández, y Eric Rodríguez, que lleva la bandera liberal, pero su corazoncito es azul porque creció en el mismo kinder, como confesó Juan Orlando Hernández, eran amigos. En esa época, Eric Rodríguez era una familia pudiente. La familia de Eric Rodríguez, tú que estás metido en fútbol, es la que mantenía, la mamá de Eric Rodríguez mantenía el Deporte Sabio. Son gente pudiente de allá del occidente. Entonces, el otro día puse también una grabación donde Juan Orlando Hernández dice que este era mi amigo rico, pues, Eric. ¿Y quién puso a Eric Rodríguez ahí en representación del Partido Liberal? Juan Orlando Hernández. ¿Cuándo? El 20 de enero de 2014. Ilegal. ¿Por qué? Porque ese día no había Congreso. El Congreso había cerrado el 19 de enero de 2014 y fue electo el 20 de enero de 2014 cuando no había Congreso, sino que era la transición antes de la instalación el 25 de enero de 2014 del Congreso, en su mayoría de ladrones vendidos, que acaba de terminar. Salvador, hablemos de reformas electorales y constitucionales. Usted, que ha estado en este activar político, ¿qué reformas electorales y constitucionales implementaría usted, pero ya? Estuve 3 años en reuniones con la ONU, con el programa de las Naciones Unidas PNUD. La segunda vuelta es fundamental. Pero desglosémoslo un poco más. Segunda vuelta, cuando el candidato que va en primer lugar tenga menos o tenga un 51% de los votos, o no. ¿con qué condición implementaría usted esa? No, es que segunda vuelta es cuando alguien no obtiene la mayoría, porque si alguien a la primera obtiene más del 50%, no se necesita segunda vuelta. Pero cuando la diferencia entre uno y otro es muy pequeña... ¿10%? ¿Cuánto? ¿5%? Si uno saca 42 y el otro saca 37, tienen que ir a una segunda vuelta. Okay. Eso se da en muchas partes. Recién lo vimos en las elecciones de Chile, que el señor Piñera fue a una segunda vuelta, y en varios países civilizados ocurre así. Aquí todo el mundo está convencido de que debe ocurrir, pero el Partido Nacional no lo permitió. ¿Y le gustaría a usted, como se hace en los Estados Unidos, hablar de porcentajes? Digamos, un departamento con la mayor cantidad de habitantes, entre más habitantes, tendrá tantos puntos porcentuales. ¿Sería factible eso en Honduras, como se hace en Estados Unidos? Sí, claro que sería factible. Y también aquí hay bastantes irregularidades. Por ejemplo, la población del departamento de Cortés justifica que haya más de 20 representantes en el Congreso. Y el departamento de Cortés tiene más población que Francisco Morazán y tiene solo 20 diputados, mientras Francisco Morazán tiene 23 con menos población. O sea, no está actualizado eso, y pasa algo similar en el departamento de Lloro. Pero de todas esas irregularidades, yo perdí mi tiempo personalmente para hacer las reformas y el Partido Nacional dijo que no. Estaba de acuerdo el Partido Liberal, estaban de acuerdo hasta los partidillos de maletín, que mandaban a cualquiera y que realmente el Partido Nacional dice no importa, si al final lo que se hace es lo que nosotros mandamos, porque esta es una dictadura desde el 2012, se convirtió en dictadura cuando Juan Orlando Hernández destituyó el 12 de diciembre de 2012 a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional para poner a 4 de su paladar. Y entonces, ¿por qué? No quiero perder la idea. En ese primer acto, que hubo una notoriedad de lo que venía, de lo que estaba por venir, ¿por qué no haber convocado o no haber formado más rápido esa alianza y convocar a la gente que fuera a reclamar, no deteniendo a la población en general, sino que a las casas de los responsables de ese acto que se estaba gestando? ¿No cree que fue una actitud o un mecanismo equivocado de las manifestaciones? O sea, tú dices irle a bloquear la casa al presidente Hernández, que es el que manda, o a Mauricio Oliva, que es... Reclamarles a las personas responsables. Es que eso, yo incluso cuando se trató del caso del plebiscito, ¿qué plebiscito? Un diputado mocionó para que se le consultara a la gente si quería la reelección o no. Entonces, someto que se le consulte a la gente.
o sea, un plebiscito. 72 diputados votaron a favor de que se le consultara al pueblo, pero se ocupaba 86, de acuerdo a la ley. Y hubo 55 ladrones, 48 de ellos del Partido Nacional, más 7 ladrones, que dijeron que no se le consultara al pueblo. Entonces, habría que haber ido a las casas de ellos, ¿no? A presionarlos a ellos. O sea, eso viene. Eso es algo que la gente no lo ha querido todavía asimilar, pero que tú lo planteas, que a mí me parece que debería ser justo. O sea, un diputado está tomando decisiones en contra del pueblo y el pueblo puede irle a reclamar y a molestarlo a él y no al resto de la población que se siente afectada. Pero no vaya a pensar que le estoy dando la idea a Salvador, solamente es una inquietud que nosotros recogimos en la actividad periodística en la calle y que me suena realmente con bastante sentido común. Sí, lo que pasa es que si te quieres acercar a la casa de Juan Orlando Hernández, tenés 10 anillos de seguridad y no podés pasar. Y por otro lado, ocurre algo muy parecido con otros de los grandes capos de la droga que manejan el gobierno catracho. Salvador, en esas manifestaciones hubo una agresión, ha habido varios confrontamientos entre militares y población, militares y periodistas y manifestaciones con periodistas. Nuestro canal, y hablo en general, no solo por Canal 6, se vio afectado porque nuestra periodista Paola Cobos fue agredida por manifestantes identificados plenamente de la Alianza. ¿Y por qué la agredieron? Pues ella iba a hacer sus reportajes porque se ha quejado alguna parte de la gente, muy poca por cierto, de que hay canales tarifados, incluso mencionan a Televicentro, mencionan a HCH y algunos han mencionado otros canales como incluso el nuestro, pero muy poco. El punto lo que quiero preguntarle es, fue agredida Paola Cobos y ¿usted cree que esto es correcto? ¿Cómo pueden controlar esto? Porque si se han quejado de que no hay cobertura, que solo se cubren los actos gubernamentales del partido oficial, y cuando un canal va a cubrirles a ellos, adoptan estas actitudes y lo que van a conseguir es que la gente se retire. Mira, yo asistí a muchas marchas, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, y te puedo decir que en ninguna de las que yo estuve vi algún acto vandálico ni violento. Nosotros estamos insertando en este momento que le estoy platicando de esto el video de justamente la agresión. Entonces, yo condeno cualquier tipo de agresión, aunque sea tu enemigo. O sea, incluso en algunas conferencias de prensa, muchas veces quería intervenir un periodista de los canales que tú mencionaste y yo llamaba a la calma, o sea, que les gritaban las palabras que tú dijiste, vendidos. Y yo llamé a la calma en eso, pero no es una instrucción que yo dé, o tampoco es una instrucción que le haya dado el coordinador de la Alianza. Es una reacción natural de las personas. A veces, cuando uno mira a ciertos periodistas, el otro día me entrevistó, por ejemplo, uno que fue compañero de colegio de Juan Orlando Hernández, que trabaja en la misma compañía que trabajo yo. No me entrevistó él, mandó a una periodista a entrevistarme. Y la periodista, bien humilde, me hacía solo las preguntas, pero ya al aire las preguntas las formulaba él, pero con una actitud clara de este medio está en contra tuya. Entonces, esas cosas a mí no me molestan porque tengo experiencia en medios, pero a la gente le molestan, porque la gente mira la mala intención. Claro. Y la gente pretende que los medios sean independientes e imparciales. Pero volviendo al asunto, yo condeno cualquier tipo de agresión que se haya cometido en contra de la periodista Cobos y de cualquier otra persona si acaso ocurrió. Y te quiero decir algo, en manifestaciones que yo no estuve presente, pero que vi los videos, observé gente bajándose de camiones de la policía militar, entrar a comercios, quebrar vidrios y sacar cosas. Y lo denuncié en mi cuenta de Facebook. Cada vez que hago una publicación en Facebook alcanzo 1 millón de personas. Es como un canal de televisión mi Facebook y le sirve de orientación a muchos medios internacionales que ya no pueden recurrir a los medios tradicionales de Honduras porque saben que están sesgados, o sea que solamente publican ciertas cosas. Así que... exceptuando, obviamente, nuestro canal. Sí, yo no, por eso te digo, algunos medios. Yo realmente sabía que había denuncias de HCH y de Televicentro, pero no sabía que también había pasado con Canal 6.
Yo te lo digo, a mí muchas veces me atacan incluso en medios que la gente identifica como que son de la alianza, como UNETV mismo. Hay ciertos periodistas que me han cuestionado y todo, pero el que se mete a esto tiene que estar preparado, y si no estás preparado, mejor no te metas. Exacto, exacto. Pero bueno, valga la aclaración, valga la aclaración. Ahora, en el balance, en la ecuanimidad, en el equilibrio también, ¿qué opina usted de la agresión de personas, de militares a personas? Tenemos incluso videos de personas de Libre que estaban tranquilamente sin hacer ningún mal y pasó una patrulla de la policía militar y les tiró un gas lacrimógeno espontáneamente. Bueno, yo lo vivió también, lo vimos. Lo experimenté el día 27, el sábado antepasado, cuando la toma de posesión, salimos desde la UPN a las 8:30 de la mañana, caminando por el bulevar... ¿Dónde está el túnel? De la Comunidad Europea, ¿cómo se llama? No, bulevar, Centroamérica. Centroamérica, perdón. Y entonces, donde está el paso bajo nivel, donde está ese túnel, nosotros decidimos irnos por ahí, y vienen los de la policía militar y automáticamente tiraron en los dos, en la entrada y en la salida, en un lugar donde no se puede respirar. Y no tiraron cualquier gas lacrimógeno. Los gases lacrimógenos que tiraron, por ejemplo, el día del Marriott no eran tan agresivos. Pero este era un gas que yo todavía tengo, y a saber por cuánto tiempo, tengo daños en los ojos. Y estuve a punto de ahogarme. O sea, yo pude perfectamente haber fallecido la mañana del 27 de enero, asesinado por las fuerzas que dirige Juan Orlando Hernández. Y yo te pregunto, ¿a qué distancia estábamos del Estadio Nacional donde era el acto? ¿3 kilómetros? 3 kilómetros, perfectamente, sí. Bueno, íbamos caminando, no íbamos haciendo absolutamente nada malo, pero esta policía nos reprimió. Después intentamos ir por el otro lado, por la colonia Las Colinas o por el Hogar, nos metimos y nos volvieron a gasear. Y después nos intentamos meter por el centro y nos volvieron a tirar gas. Y después hicimos un pequeño acto en el Parque Central y volvieron a tirarnos gas. O sea, ya había terminado la mentira de la toma de posesión. Entonces, este es un gobierno que reprime al pueblo, independientemente de que el pueblo se esté manifestando de acuerdo a la Constitución, artículos 2 y 3, que permiten eso. Si no lo quieren permitir, entonces deberían sacarlo de la Constitución, el artículo 2 y el artículo 3. Porque la gente está reclamando, y yo me tomo dentro de la gente, en base a lo que dice el artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución de la República. Esa que juró cumplir el señor Hernández y que no la cumplió. Luego de la tercera pausa comercial, y lo dejo con la pregunta ya en el tintero, ¿es correcto que también en las manifestaciones se manchen paredes, se abuse de la propiedad pública y privada en este tipo de situaciones? Y además, quiero preguntarle por qué en realidad se salió del PAC, o fue un asalto que le hicieron, o fue una confabulación, o usted vio en la alianza una mejor oportunidad de poder tener una victoria en las elecciones. Luego de la pausa estoy con el ingeniero Salvador Narrala, usted está en Foro del 6, no le cambie, ya volvemos. Retornamos para este último bloque de nuestra plática con el ingeniero Salvador Narrala, ex candidato de la Alianza de Oposición. Gracias por su WhatsApp. Recuerde que este programa se repite a las 11 de la noche. Y si va en su auto, puede sintonizarnos en la 87.7 FM. Salvador, con respecto al PAC, usted se fue del PAC por una de las siguientes razones, o si usted tiene otra más. Primero, fue asaltado por el partido oficialista en confabulación con dirigentes del PAC. Dos, miró una mejor oportunidad de ganar las elecciones uniéndose al conglomerado de Libre, o si hay una razón, se la deja a usted libremente de expresión. Nosotros hicimos una alianza como partido anticorrupción en el mes de enero con el Partido Libre y con el Partido Pino. En mayo, el Tribunal Electoral, siguiendo instrucciones de Juan Orlando Hernández, decidió eliminar a Salvador Narrala del PAC. ¿Cómo lo eliminó? Metiéndose en los asuntos internos del PAC. Por ejemplo, el Partido Liberal y el Partido Nacional hacen sus propias elecciones y tienen un reglamento interno por el cual se rigen. El Tribunal Electoral decidió meter a Marlene Alvarenga, que después me di cuenta yo que fue una persona que
como diputada no salió en el 2013, sino que fue introducida o infiltrada por el gobierno dentro del PAC. El Tribunal Electoral quiso que nosotros fuéramos a unas elecciones en las que Marlene Alvarenga tuviera 9 movimientos contra uno de Salvador Nasralla. O sea, una persona que no representa a nadie en Honduras, más que a los cachiros, porque su esposo es el autor intelectual en la creación del grupo de narcotraficantes llamado Los Cachiros. ¿Y tiene pruebas de eso, Salvador? Claro, es delicado. es el primo hermano, el esposo de la diputada es primo hermano de Los Cachiros. Y hay varios policías a los que les pueden ir a preguntar sobre la participación de este hombre, que por eso fue depurado de la policía. Él participó cuando fue jefe de policía en el tránsito de drogas. Eso es algo que solo es de entrevistar a los policías honestos como Henry Osorto, María Luisa Borjas, etc. Entonces, no fue que yo me salí del PAC. Yo perfectamente podría haber participado con el PAC dentro de la alianza, igual hubiera sido el candidato de la alianza. No fue por eso. Me quitó. Lo que pasa es que Juan Orlando Hernández pensó, si le quito el partido, Mel Zelaya no lo va a poner de candidato. ¿Me explico? Porque el que maneja libre es Mel Zelaya. Entonces, ahí le salió el tiro por la culata, porque tuve que participar como candidato sin partido, y pese a que no tenía partido, participé y gané. Salvador, Mel Zelaya ha visto en usted, hablando nuevamente de esa conformación, Mel vio en usted una persona mediática, sin cola que le pisara, y usted vio en él, es una presunción, usted vio en él el conglomerado. No, yo vi en él la estructura. Lo primero sí es correcto entonces de mi hipótesis, de que Mel vio en usted al hombre mediático. No, Mel siempre, me lo conozco hace 41 años, es una persona adinerada, una persona pudiente, que lo conocí siempre, y siempre él ha sabido que yo tengo la fortuna, por trabajar en televisión, de ser la persona más conocida del país. Él hizo encuestas, y en las encuestas le salió que yo ganaba cualquier tipo de elección, pero antes que él las hizo Juan Orlando. O sea, Juan Orlando sabe. Entonces, el enemigo de Juan Orlando, el que le puede ganar a Juan Orlando, era Salvador Nasralla. Entonces había que tratar. O sea, me robó las elecciones de 2013. Entonces después me quitó el partido para que yo no participara. O sea, no contaban que iba a participar sin partido dentro de la alianza. Para usted entonces, en el recuento de estos dos procesos, usted ganó las dos elecciones, pero lo que le faltó fue instalarse, terminar de instalarse. En el caso del 2013 yo no tenía estructuras, entonces yo no te puedo demostrar físicamente que gané, pero es Vox Populi que gané. Hay un periodista de San Pedro Sula que estuvo recogiendo datos, hasta que yo, por ejemplo, de Cortés gané todo. En esta elección. El 2013. 2013. Ahora gané menos, pero siempre gané por un montón. Pero yo no tenía representantes en las mesas. Y se empezaron a asombrar, incluso gente de Libre. Me dice, no hallábamos qué hacer, porque nosotros pensábamos que íbamos a ganar, y en todas las mesas, pac, 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 pac. El sonido del 24 de noviembre, de las 5 de la tarde en adelante, en el año 2013, era, todo San Pedro sonaba pac, 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 gané todo. Yo gané esas elecciones. Y entonces, el expresidente Hernández tenía que eliminar a Salvador Nasralla de una manera u otra. Antes de hablar en los últimos instantes ya de este foro, de lo que va a suceder con la alianza, con el PAC, con la alianza, con usted en política, ¿creen que actuaron metódicamente en la asignación de los centinelas que estaban en cada uno de los lugares de votación, en cada aula, en cada rincón del país? ¿Hicieron su labor? ¿La alianza? La alianza, los representantes de la alianza estuvieron... El problema es que tú puedes actuar, pero hay un límite que está condicionado por el dinero. Y hay lugares muy apartados del país donde no hay internet, donde no hay nada, que la gente necesita ayuda. Bueno, cuando participé con el PAC, por ejemplo, me di cuenta, mire, su candidato que tiene alcalde en tal lugar. Se dio vuelta. La niña se le quebró una pierna, dicen. ¿Quién cree que se la atendió? Nosotros, me decían después del 2014. Yo fui donde ese candidato a alcalde que usted tenía, agarré a la niña, se la llevé al hospital, la enyesamos y se la devolvimos. A cambio de eso, él obviamente favoreció al Partido Nacional. Y así hicieron con la gente pobre, no solamente en el caso del PAC en el 2013, sino que con la alianza. A la gente muy pobre la terminaron comprando. Y incluso en la entrega de las actas.
cuando fueron a recoger los compañeros del Partido Libre actas en lugares donde no había internet, el acta que ya tenían en sus manos era una nueva acta, porque el Partido Nacional hizo doble acta. Y digo el Partido Nacional porque el Partido Nacional es el que maneja el Tribunal Electoral. Hizo doble acta original. Entonces venía un acta original que no correspondía a la realidad. ¿Qué viene ahora para usted? ¿Va a seguir en política? ¿Va por una... primero con la actualidad nacional, ¿qué sigue ahora en las acciones, ya sea diplomáticas o internas de la alianza, número uno? Y número dos, si eso no fructifica, ¿va para el próximo proceso electoral usted? ¿Y con qué partido? Yo no puedo en este momento abandonar al pueblo hondureño. El pueblo hondureño ha habido más de 120 muertos que se mataron, fueron asesinados, mejor dicho, por el gobierno por defender el triunfo mío. Yo voy a seguir luchando hasta que esto se aclare. Yo no descarto, aunque veo que le están dando largas a la parte diplomática. Puede ser a través de la OEA, puede ser a través de la ONU. Vamos a ver cuál de las dos organizaciones tiene menos influencias de los que quieren que la dictadura continúe en Honduras. ¿Pero seguirá con la alianza o va a crear su propio partido en caso de que esto no fructifique? La alianza fue para este proceso. Probablemente para el siguiente proceso haya otra alianza, pero yo no tengo partido. Tengo que ver primero si me hago del PINU, si me hago liberal, si me hago de libre, o también tengo que ver la opinión de mi familia. Si mi familia quiere que yo siga involucrado en este rollo, que me toma mucho tiempo, o le damos el paso a muchachos jóvenes. Yo ya soy un hombre de 65 años. A los 65 años la mayor parte de gente en Honduras está jubilada recibiendo una pensión. Sí, totalmente. Salvador, tenemos minuto y medio. ¿Sí o no? ¿Ha sido objeto de alguna amenaza por el partido oficialista? No, solamente amenazas por teléfono y cosas así, pero en realidad el que te va a hacer algo no te amenaza. Dos, ¿estuvo usted recientemente en alguna reunión, en un cóctel, donde se vio una imagen que se ha publicado en el Facebook con Jesús Mejía? Esa imagen es de 2014, una fiesta de la OEA en el Salón Morazán de Casa Presidencial. Imagen de hace 3 años y medio. Tres, ¿es usted un hombre egocentrista, egoísta, ninguno de los dos o alguno de los dos? Yo soy una persona sencilla. Lo que pasa es que con alguna experiencia en asuntos que hacen creer a la gente que uno es egocentrista, digamos, si te vestís bien, si te pones colores no tradicionales para vestirte, la gente cree que sos ególatra o algo por el estilo. Salvador, 30 segundos para que haga un resumen y quiera expresar libremente al pueblo hondureño, aquí en Canal 6. Que yo soy una persona que me metí a política solo para ayudar, no me metí ni por dinero ni por fama. Y que voy a seguir reclamando junto al pueblo hasta que el pueblo me diga, ya no reclames más. Muchas gracias por la entrevista. Es un honor haberlo tenido aquí y una demostración de que Canal 6 es el canal del pueblo y no se parcializa ni de un lado ni del otro. Alguien dijo, en Honduras no hay ni extrema derecha ni extrema izquierda. Pero ahora sí. Ahora sí. Ahora hay oposición fuerte contra la dictadura. Ahora sí. Antes yo no me metía porque yo decía, son la misma cosa, liberales y nacionalistas, y tenía razón. Termino el dicho. Decían, no hay extrema izquierda ni extrema derecha, lo que hay es extrema ignorancia, y yo creo que eso es lo que más tenemos en el país. Extrema corrupción, diría yo, más que ignorancia, porque la ignorancia es la consecuencia de la corrupción que mantiene ignorante al pueblo al no permitirle ir a educarse. Un gusto haberlo reencontrado. Igualmente. Trabajamos juntos 6 años en Televicentro y, bueno, estamos siempre... Que haya éxito en el foro. Muchas gracias, Salvador, y gracias por haber aceptado. Gracias. Mucha suerte para usted y saludos a su familia. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, amigos, gracias por habernos escrito en WhatsApp, gracias por su sintonía, repetición a las 11 de la noche y sintonía en radio en 87.7. Soy Saúl Rodríguez y que tenga un estupendo y formidable día. Canal 6 presentó Foro